¿Cómo estás, Luis? Sabemos que estabas trabajando y te agradecemos por este ratito que nos estás dedicando a la radio. Sí, 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 supongo que me llaman por el 17 de octubre. Sí, sí. Bueno, queríamos que a lo mejor que nos des una reflexión sobre este día. Claro. Sí, este día es un día especial para todos los trabajadores, incluso más allá del justicialismo. Lo importante es encontrar el significado que tuvo en el proceso histórico argentino un día tan especial como fue el 17 de octubre, ¿no? Eh, Ustedes se preguntarán por qué después de 60 años aproximadamente se sigue recordando este día y por qué una fuerza política que nació ese día permanece durante tanto tiempo. Bueno, porque en la Argentina de aquellos tiempos, es decir, los trabajadores del sector obrero, del sector industrial, eh, era un sector que recién nacía a la vida política, y no tenía representación. Es decir, el radicalismo que había representado durante tantos años al pobrerío, a los trabajadores, a los sectores medios agrarios, es decir, se había encontrado la sociedad de golpe con una clase social distinta que era el movimiento obrero, y no tenía representación política. Cuando mucha gente dice Perón hizo el 17 de octubre, es mentira eso, Perón no hizo el 17 de octubre, sino que fue exactamente al revés. El 17 de octubre hizo a Perón. Es decir, hay demasiadas demostraciones de que Perón creía que su vida política estaba terminada y que se iba a disfrutar de la vida con su mujer Evita, lejos de la política. Sin embargo, esa manifestación popular que se produce para sacarlo de la cárcel y ponerlo como principal figura del país, la generan los trabajadores. O sea que si hay alguien que se sorprendió del 17 de octubre fue el mismo Perón. Además de todo esto bueno, que nos estás contando, muchos piensan que, bueno, que el peronismo es solamente es un capricho, al igual que el kirchnerismo y demás. Nosotros aquí de este lado decimos que es una continuación del proceso histórico que encabezó por aquellos años San Martín. No sé si coincidís con esto. Y es un poco más complejo, es bastante más complejo que eso. Es decir, el movimiento nacional se expresó en todas las épocas, en todas. Y en esa época, por ejemplo, en la época de la década del 40 del siglo pasado, es lo que yo decía, es decir, el peronismo tomó las banderas de los trabajadores, es decir, se asentó su base social para llevar a cabo el proceso de transformación que inició la Argentina por aquellos años. Se iniciaron justamente con las transformaciones que Perón concretó antes y después del 17 de octubre, porque en realidad Perón ya tenía un papel preponderante en la política argentina a partir del golpe de junio del 43. Y cuando los sectores, los mismos sectores de siempre, los sectores del privilegio, reaccionan contra el líder popular antes del 17 de octubre y lo meten preso, incluso un sector del ejército cómplice que lo veía con mucha desconfianza, Perón produce en el pueblo que había sido favorecido por estas transformaciones de la Revolución de junio del 43, el 17 de octubre. No sé si se entiende, es decir, Sí, claramente se entiende. es un, es un, es una reacción popular frente a un atropello que genera, es como si ahora, en algún momento determinado, por las razones palaciegas, por decirlo de alguna manera, se produce una injusticia contra un presidente y el pueblo genera una movilización popular gigantesca, insospechada por todos, y sacude toda la estructura política de ese país. Eso es lo que sucedió en la Argentina. Entonces, esa relación entre el líder y las masas de octubre, que eran los jóvenes trabajadores, no eran los viejos inmigrantes, sino los jóvenes, era
la primera generación de trabajadores industriales que se producía en la Argentina. Por eso él se apoya siempre en los sindicatos, y en los él va a pedir elecciones en febrero del 46 con el Partido Laborista, porque era el partido más importante que tenían los trabajadores. Después, desde el Estado y desde el poder, va a fundar y va a crear el justicialismo. O sea que yo siempre digo de que el 17 de octubre no le pertenece a Perón, le pertenece a los trabajadores. Perón supo ganarse la voluntad de los trabajadores, pero eso es otra historia. Totalmente. Luis, te agradecemos por este contacto que tuviste con nosotros. Y bueno, hoy conmemoramos ese día tan importante en la historia argentina. Gracias. Hasta luego. Un gusto ha sido. Chao, hasta luego.